Buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Peña, soy el secretario de la Red de Gobiernos Locales más Biodiversidad de la Federación Española de Municipios y Provincias y os doy la bienvenida a esta sesión sobre infraestructura verde y azul como palanca de transformación urbana. Creo que esta sesión viene justo en el momento adecuado, después de la pregunta que nos han hecho desde el Colegio de Biólogos de Aragón sobre el tema de los servicios ecosistémicos, porque precisamente vamos a tratar sobre el tema de las estrategias de infraestructura verde. Aunque ya tenemos afortunadamente una estrategia estatal en vigor y las estrategias autonómicas están en desarrollo, nadie nos puede negar a los gobiernos locales que hemos sido pioneros en el desarrollo de estas estrategias y en producir ese cambio de la jardinería tradicional de conservación y belleza a una infraestructura verde que sea funcional y que produzca servicios ecosistémicos para la ciudadanía. Entonces, esta sesión va a estar dividida en tres partes. En la primera parte, Jaime Díaz, el codirector de Atalaya Territorio, nos va a hacer una introducción a la temática. Luego, en la segunda parte, vamos a tener 5 experiencias municipales de municipios que han sido pioneros en esta materia. Y, finalmente, dejaremos un tiempo para que el público pueda hacer preguntas. O sea que podréis intervenir al final de la sesión. Y, sin más, le cedo la palabra a Jaime para que haga la introducción. Esta es la segunda imagen. Bien, bueno, muchas gracias por la posibilidad de estar aquí y de poder intentar aportar algo a todo esto, ¿vale? A todo este follón que tenemos entre manos. No voy a defender para nada lo que es la validez del concepto de infraestructura verde ni nada parecido, es de todos conocido y sería un poco redundar en lo mismo. Nos preguntábamos desde el equipo de Atalaya, al que represento aquí, qué es lo que podíamos aportar aquí. Y bueno, pues quizás, humildemente, vamos a intentar aportar un poco en la experiencia de estos últimos casi 10 años, ¿no? Desde que bueno, ya es una trayectoria que empieza a sonar ya como larga. Y qué podíamos aportar como conclusiones, de modo conclusivo, al público en general, ¿no? De los trabajos diferentes que hemos ido haciendo. Entonces, vamos a presentar primero conclusiones parciales, muy rápidamente, de vistazos de lo que supone trabajar en cada uno de los territorios en los que hemos estado ocupados, y después unas conclusiones globales que me ha encantado ver que compartimos ya con Caroline y con varios de los que han participado aquí ahora mismo sobre la salud de los ecosistemas y demás, sobre las necesidades, ¿no? Bien, entonces, cómo no... empezamos hablando lo voy a hacer muy rápidamente para no extenderme más allá de los 15 minutos, de la infraestructura verde de Zaragoza. Fue un reto en aquel momento, gracias también a la Unidad Verde, que venía de un proyecto LIFE que estaba en marcha, con todo el equipo de la Unidad Verde en aquel momento, cuando nos enfrentamos a un territorio de 1.000 kilómetros cuadrados, como podemos ver. Podéis ver en la parte derecha inferior cómo pues nos dimos cuenta enseguida cómo desde la ciudad romana hasta la ciudad medieval, veis cómo va creciendo, cómo se va extendiendo, y en esta cruceta hidrográfica que estamos ocupando en Zaragoza, pues cómo va interrumpiendo al final todos los flujos entre ecosistemas hasta conseguir pues un auténtico tapón. Es un problema para la salud de los ecosistemas. Por eso lo teníamos muy claro, nada más comenzar el proyecto ya supimos que teníamos que abordar todos y cada uno de los ecosistemas sin dejarnos ninguno. Era una cuestión de salud de la estepa, de salud de los ríos, de salud de tal. Para eso yo creo que intentamos hacer, Monse está aquí, Luis también, un plan de planes que, sabiendo quién había estudiado ya el gallego, quién había estudiado ya el Ebro, intentamos recoger en ese momento lo mejor de cada uno de ellos. Para eso, después, esto se condensó en una planificación de unas 150 acciones, consensuadas, fueron debatidas sobre el entorno urbano, sobre el entorno, la parte periférica, exterior, y al final todas ellas se condensaron en esas 150 fichas de este tamaño, en el cual intentaban objetivar y decir, bueno, en el momento que se tengan que hacer, que sea un arma para poderlas contratar, que sea un arma para poderlas sacar adelante, ¿no? Como vehículo más práctico. La de la derecha abajo es precisamente los campos del canal, que estaba en su momento era un proyecto en clave agroecológica, y que después, por ejemplo, esta se ha desarrollado, se sacó adelante como un proyecto que también tuvimos la suerte de ganar en el concurso que desarrolla el proyecto ejecutivo en este área de aquí, que a la tarde después creo que iremos para allá. Si en otro territorio, en otro orden de cosas,
Fijaros la diferencia, ¿no?, de poder hacer la infraestructura verde de un territorio tan grande como puede ser Navarra, que cuenta con una trayectoria excelente en ordenación del territorio y también con unos problemas excelentes. El Canal de Navarra, todas las polémicas que os podéis acordar de Itois, lo otro, bueno, hay mucho que hablar sobre el tema. Al final es prácticamente intentar ordenar todo esto. Se utilizan técnicas que tienen que ver con con teorías ya, algunas de ellas tienen más de 100 años, ¿no?, sobre la conectividad ecológica. Y al final es coger una caja de herramientas de toda la red Natura, los espacios naturales protegidos, lo que no está protegido pero sabemos que tiene valor, y con todo eso intentar hacer un modelo territorial asumible. Y un modelo al final no es más que una representación a escala útil, es una representación de la realidad a escala útil para tomar decisiones. Y eso es lo que intenta hacer, en este caso en Navarra. Nos adelantamos un poquito a la estrategia de infraestructura verde estatal, estaba entonces cocinándose y gracias a Dios parece que acertamos con la metodología, con lo que estaba verdaderamente haciéndose, sobre áreas nucleares, sobre conectividad, sobre la matriz agrícola que planea de fondo. Y fijaros la importancia que tiene ya, quiero destacarlo, aprovechando que también hay profesores y alumnos también de geografía, del territorio fluvial. El territorio fluvial, tal como lo entiende el CIREF, el Centro Ibérico de Restauración Fluvial, de la mano de Alfredo Ollero, un geógrafo, hidrogeógrafo ilustre aquí de la Facultad de Geografía de Zaragoza, y cómo nos animó, él participó también a conceptualizarlo así. Navarra solo se puede entender verdaderamente desde esta estructura. Fijaros ese territorio fluvial, cómo nos está articulando y vertebrando todo el territorio. Bien, después cuando nos pudimos acercar al núcleo, a la cuenca de Pamplona, y hacer un estudio de esto que veis aquí. La cuenca no es una sola ciudad, estos son 18 ayuntamientos. Esto es otro problema de coordinación que decía Caroline. Manejar algo que verdaderamente la única estructura que tiene esta unidad de ciudad ahora mismo es la cooperativa, la organización que recoge las basuras y la que distribuye el agua, pero el resto son 18 cabezas y 18 entidades con las que pues hubo que hablar. Y eso nos demostró también, nos enseñó un poco las dificultades de manejarnos en estos contextos, donde nuestro cliente, cuando el cliente que te contrata debe tener las capacidades y la capacidad de actuar en todo aquello que te está pidiendo. Si no, realmente, resumiendo mucho, después en esta infraestructura verde urbana, estudiando toda la cuenca, acabó precisamente igual que acabó este es el modelo que luchamos, donde la periferia tenía mucho que ver y mucho que decir, mucho que contar. Redescubrimos que habíamos estudiado ya la ciudad de Pamplona para llegar también a lo mismo, a una serie de acciones, en este caso sobre las que tenía competencias nuestro cliente, ¿vale? Muchas de ellas eran de conectividad de orden social. El siguiente caso es el caso alavés. El territorio de Álava también, esto se lo entregamos el año pasado. También es un territorio, si lo conocéis, favorecido por la naturaleza. Es una maravilla el índice de conservación de sus bosques, la calidad de sus bosques. Cuando haces la cartografía, el análisis de todo, el crecimiento, el desarrollo, la naturalidad, es una joya de provincia, la verdad, como tantas otras en España, ¿no? Pero esta precisamente, es muy característico, con esa Green Capital en el centro de la diana, Vitoria. Después de analizarlo, diagnosticarlo, hicimos verdaderamente un modelo territorial en el cual hubo que compaginarse con todas las provincias limítrofes, con Vizcaya y con Guipúzcoa, que tenía ya establecida. También el Gobierno vasco tenía establecida la estrategia de infraestructura verde de la comunidad autónoma, con lo cual ese es otro reto que tenemos por delante, ¿vale? para abordar. También bien acompañadas de una serie, en este caso eran muchísimas acciones que intentaban superar los retos de conectividad en clave. Fijaros los problemas que puede tener. Ahora mismo se está trazando el TAP, está la plataforma logística, dependiendo de que ya dejen de pasar camiones por Francia. Vitoria se está postulando como plataforma logística para intercambio de trenes. Todo esto, os podéis imaginar el follón que esto supone. Cuando ya nos acercamos y ponemos el foco en Vitoria, el Centro de Estudios Ambientales nos encarga el estudio de decir, estamos con la infraestructura verde del interior de nuestra flamante Green Capital, pero queremos saber, más allá del anillo verde, si hay vida, que es cómo vamos a estructurar todo esto. Y una vez más, el territorio fluvial, en este caso, nos sale al paso
con una claridad asombrosa y una claridad, vamos, fuera de toda duda, si este plano, que suele atemorizar a los responsables de la gestión del territorio, no significa que se vaya a prohibir o que vaya a estar, no, significa que esto existe, ¿vale? Este territorio fluvial significa que esto pertenece al río de una u otra manera, o es un territorio potencialmente ocupable por su vegetación, o potencialmente inundable, o potencialmente erosionable. Tenerlo en cuenta pues es una cosa, bueno, y grafiarlo y enseñarlo es una cosa absolutamente necesaria, ¿no? A partir de esta imagen, como veis, el Zadorra, aquí está situada nuestra ciudad. Paso aquí. Bueno, y veis cómo al anillo verde interior pues, tiene una corona forestal estupenda y este territorio final viene a matizarlo. Los ríos que entran desde el sur, la resolución de la catástrofe que suponía la introducción de esos ríos dentro del sistema de pluviales que pasaban, en cada una de las tormentas pasaban por encima de la depuradora de Crispijana, bueno, pues salía por aquí. El siguiente caso es Salamanca. Salamanca se hizo a través de un plan especial, es decir, con una figura normativa urbanística, y lo cual eso pues, imponía también sus claves y sus problemas y sus ventajas. La ventaja evidente es que se va a ejecutar y es un arma que ya no hay que debatir, está aprobada, consensuada y es una normativa legal. Debajo de cada una de esas zonificaciones, lo que se esconde después es una particularización coherente, o eso intentamos, bueno, pues de todas las necesidades que vimos dentro del interior. Estamos hablando de un municipio pequeñito, es justo esto, nos pegamos una sorpresa tremenda. Bueno, sabéis que vamos a decir que la lección que sacamos de aquí es esta mezcla de ciudad, patrimonio de la humanidad maravillosa. El susto que nos pegamos fue cuando miramos a los ensanches construidos sobre granito, en los cuales durante décadas pues, había sido muy difícil construir parking subterráneo, con lo cual la escena urbana estaba absolutamente dominada por el vehículo. Bueno, tratar todo esto, tratar de mitigarlo y hacerlo a través de estrategias, de microelementos del paisaje, de tapices urbanos, todo este tipo de cosas. Por fin, volvemos otra vez al País Vasco, en este caso San Sebastián, con una imagen de la estructura territorial de la zona de Donostialdea, que cubre, como veis, esa franja litoral. Una vez aquí también más, bueno, pues a través de la visión geográfica, nos es imposible alcanzar o intentar llegar a la infraestructura verde urbana sin antes haber pasado por aquí. O sea, la única manera de entender las ciudades es entenderlas en su contexto territorial, porque son verdaderamente las que te van a dar siempre razón de ser de qué es lo que ha ocurrido en el devenir histórico de la ciudad. En el interior de la ciudad, claro, aquí nos encontramos, esto a todos los zaragozanos yo creo que nos puede dar envidia este plano, ¿no? Sé que tenemos, Fran Bergo está aquí, tenemos un gran plano nosotros de bosque verde urbano, pero sin embargo este es el sitio en el que dejas un saco de basura y al día siguiente tienes una mata, ¿vale? Verde y llena de clorofila, ¿vale? Salvo Gros, el Ensanche y Amara, el resto pues prácticamente es un bosque urbano ya confeccionado que tiene sus problemas de conectividad, por supuesto de invasoras y demás, pero lo hemos intentado organizar. Esto vamos a decir que está en el horno, el modelo territorial de infraestructura verde, que también sí nos ha ayudado a encontrar los puntos clave, más que clave de conectividad de este territorio. Un territorio que ya es funcional, pero sabemos que presionando aquí y acá funcionará mucho mejor. Todo esto acabará, esperemos, en un plan de acciones cuando lo saquen y cuando lo desarrollen. Por último, el último ejemplo es el de Guadalajara. Quizás me estoy entreteniendo demasiado para las conclusiones, espero, no sé, me voy a exceder un poquito. En el caso de Guadalajara, en el corredor de Henares, es también, pues eso, fijaros qué diferencia, es otra ciudad, a orillas de un río, como lo era Vitoria, solo que aquí estamos en la meseta. En la meseta todos los cauces que tenemos alrededor son cauces efímeros, prácticamente. Eso es otra vez, cito otra vez a Alfredo, como no, compañero y amigo, que es un poco también el adelantado. Fijaros la necesidad que tenemos de trabajar juntos, biólogos, geógrafos, arquitectos, ingenieros, todos verdaderamente, para tener esas visiones compartidas. En este caso, evidentemente, vamos a intentar salvar el corredor de Henares. Sabemos que es el elemento lineal que va a estructurar siempre, que estructura el territorio, el corredor, claro, no el logístico, sino el que corre paralelo, el de la salud, en el que nos estamos jugando la salud. Gracias a Dios, el logístico se ha separado lo suficiente como para poder recuperar la funcionalidad del río Henares. En los cauces efímeros, los pequeños cauces efímeros que recorren la ciudad de Guadalajara, es donde nos vamos a jugar su salud ambiental interior. En este plano, como veis, bueno, pues va a ser un reto conseguir atravesar ese cinturón que lo está ciñendo, cinturón de infraestructuras grises duras.
Bien, hay una parada también para... de todo esto son como conclusiones parciales de cada uno de ellos, nos enseñan diferentes cosas, algunos, bueno, pues en la trayectoria hay de todo, alegrías y disgustos, siempre un reto, el peor disgusto es que algo se quede en el cajón, intentamos que sea funcional, intentamos que vaya adelante. Las conclusiones globales podrían ser, algunas, perdonáis, ya me perdonáis si son obvias o son demasiado evidentes, ¿no? Pero son un poco las que nos salen al paso. En nuestra profesión es necesario matizar el poder omnímodo de los planes generales. ¿De acuerdo? Era necesario, han venido estos sistemas o los planes estratégicos de este carácter han venido para quedarse y complementan perfectamente a la planificación tradicional. Yo soy arquitecto, soy urbanista o fui educado en ese orden en esa ciencia. Y bueno, siento como absolutamente complementario y estupendo y necesario los planes en clave de infraestructura verde. Esto es un enunciado que ha hecho de algún modo la compañera justo antes de yo. Yo creo que es necesario para todos, y esto hay que enunciarlo en todos los foros, en este y en todos, renunciar al uso político de la infraestructura verde. Es imposible solucionar los problemas estructurales y ambientales en un periodo de 4 años. Es absolutamente imposible, con lo cual... Bueno, pues nosotros hemos bregado con todo tipo de alcaldes y responsables políticos, de todos colores políticos. Y los hay, como todos, somos personas, los hay más o menos avezados, más o menos buenos, más o menos que nos han favorecido o no. Pero en los proyectos que han salido adelante son aquellos que tienen más recorrido y una visión mucho más ambiciosa y más generosa, vamos a decir. Asumir los límites, nos referimos aquí a saber las competencias. Cuando el cliente que te está encargando este trabajo, estamos trabajando en infraestructura verde y no tenemos competencias para todo lo que hace falta abordar, pues es evidentemente un problema. Hay una buena noticia para los pequeños municipios también, que en ocasiones la atrofia normativa de los grandes planes territoriales hace que sean inoperativos. Sin embargo, un municipio pequeño puede perfectamente sacar adelante a veces un pueblo pequeño que tenga verdaderamente ganas y que le eche energía, puede sacar adelante una cosa concreta y consiguen resultados tangibles frente a grandes planes que al final puede que se queden en el cajón porque no llegan, porque es más difícil llegar a consensos globales. Como también a nuestros estudiantes de arquitectura especialmente, intentamos inculcar esto, es necesario primar el proceso frente a la forma. No estamos ante, o sea, hay que huir de esa genialidad de visión, a veces, bueno, exagerada, pongo ahí redentora, ¿no? de algunos arquitectos. Esto nos viene muy bien, una cita de Gilles Clement, cuando nos avisa que debemos romper radicalmente con el absurdo contrato mediante el cual el paisajista, el jardinero o el arquitecto sería el garante de un paisaje definitivo, un contrato copiado indebidamente de los arquitectos y lamentablemente aún vigente. Tenemos que hablar de procesos, no de imágenes acabadas. Es necesario, como os he intentado explicar en las imágenes precedentes, establecer un modelo territorial de infraestructura verde antes de abordar la infraestructura verde de interior de la ciudad. Aquí no hay fórmulas magistrales, tenemos que entender cómo funcionan todos esos ecosistemas para conseguir sacarlo. Y esto en un aviso a los estudiantes de geografía, también a través de herramientas tecnológicas, a través del SIG. Las herramientas realmente que utilizamos tienen que estar, una vez que nos metemos en ello, los van para analizar, pero tienen que estar cargadas de intención al final en nuestros diseños. Estoy acabando. Las estructuras organizativas adaptadas a las exigencias de la infraestructura verde son absolutamente necesarias. Ciudades que tienen más de 20.000 habitantes deberían contar con algo parecido a un centro de estudios ambientales. Pongo ejemplo no soy vitoriano, pongo ejemplo de Vitoria, como abarca ámbitos como ahora mismo la agroecología, los tecnosuelos, la remediación, la salud. Verdaderamente todo eso está en marcha y lo pueden actuar porque tienen medios comprometidos con eso. Con lo cual, una unidad verde bien dotada o un centro de estudios ambientales bien dotados en los ayuntamientos que asumen estos retos es necesario, si no, no se puede hacer. El greenwashing, que se dice ahora, yo creo que nos ha venido a visitar desde las partes, desde los entornos empresariales, ¿no? Conocemos, qué sé yo, empresas que venden hidrocarburos que son verdes. Eso es asombroso, ¿no? Entonces, hombre, no se trata de denunciarlo, pero sí saber un poco dónde estamos. Entonces, tenemos que evitar también en nuestro medio gastar de manera, o puede que estemos ya asistiendo a la devaluación del término de infraestructura verde, por culpa de un uso del término más vinculado a una moda que a un entendimiento profundo de lo que supone. Hay que innovar continuamente.
todos. Esto supone un reto para nosotros, por supuesto, un reto para los promotores y también un reto para la ciudadanía para asumir estos cambios, ¿vale? Hay muchísimos, lo digo, lo decimos con conocimiento de causa. No son lo mismo los proyectos que iniciamos hace no sé cuántos años que los que iniciamos hoy. O sea, cada vez nos hace falta más gente, más conocimiento y tener conocimiento acumulado. Y por último, y acabo, revisar nuestras bases conceptuales supone, bueno, poneros un poco en solfa, ejercer la autocrítica constantemente. En este caso yo voy a poner el acento en una cosa, que es, antes hemos hablado, Caroline creo que hablaba de precio, barato, caro. En general hay un mantra que a mí que nos suele entorpecer, que es el que lo ecológico debe ser más económico, siempre, ¿no? Y parece que la ciudadanía no admite. Yo creo que esto nos viene del reciclaje. Parece que cuando se nos metió en los años 70 el asunto de reciclaje, teníamos que reciclar. Claro, reciclamos porque es más económico, porque es más barato. Y dice, bueno, pues no, para nada. Urbanizar en clave de infraestructura verde, con un buen sistema de drenaje urbano sostenible, los responsables municipales lo saben, es caro. Es caro. Lo que ocurre es que no estamos contando todo. Antes esos servicios ecosistémicos no estaban en la línea de cuenta, ¿no? Esto nos lo decía Georgescu Regen en los años 50, hace ya 50 años, tiene un fabuloso libro, La idea de entropía del proceso económico, que hay variables que están fuera de la línea de cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, a largo plazo es lo que tenemos que hacer, es económico, pero también, bueno, en fin, abriría el debate aquí con una cuestión de por qué lo tenemos que hacer, ¿no? Nada más, muchas gracias. Si alguien quiere, bueno, ahí tenemos, si tienen la dirección, si a alguien le apetece o quiere establecer una conversación o contactar, pues ahí tiene. No sé si lo he introducido o no, pero bueno, he introducido muchos temas, verdaderamente, de los que nos gustaría debatir. Muchas gracias. Nos faltan sillas. Vale. Se necesita más silla. Falta una silla, ¿no? Falta una silla. ¿Dónde se pone? ¿Cómo nos distribuye? A ti te toca aquí. ¿Yo en medio? Muchas gracias. Está Gaby, ¿no? ¿Está Gaby, no? ¿Has visto a Gaby, no? Sí. ¿Dónde está? Hola, hola. ¿Me oís? Por ahí. Sí. Bueno, muchas gracias, Jaime, por la introducción. No solo por eso, sino que nos has puesto muchos deberes a los gobiernos locales. O sea que tomamos nota de todas las cosas que tenemos que hacer. Hay algunas cosas que no podemos cambiar, como los mandatos, pero sí intentar tener una visión más de futuro. Como vamos con un cierto retraso, voy a ser muy operativo en dar la palabra a los diferentes ponentes que conforman la mesa, y también me veo en la necesidad de ser estricto con los tiempos en los que vais a intervenir para poder cumplir el horario. Como ya habéis visto por el programa, contamos con algunas de las grandes ciudades de España, las experiencias que han tenido en el desarrollo de estrategias de infraestructura verde, también en el caso de una ciudad de tamaño medio como Ciudad Rodrigo. Y sin más, pues cedo la palabra a Francisco Bergua, actualmente jefe de Departamento de Ecología Urbana y Economía Circular del Ayuntamiento de Zaragoza. Adelante, que nos va a contar la experiencia de Zaragoza Natural, conectar la ciudad a través de la naturaleza. ¿Hablo con esto o con esto? Sí. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Hoy sí, buenas tardes. Empezamos bien. Buenos días a todos. Y lo primero que tengo que hacer es agradecer, como no puede ser de otra manera, al CONAMA, lógicamente también a mi propio Ayuntamiento de Zaragoza, que nos hayan permitido al servicio, en este caso de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes, poder participar y compartir esta humilde experiencia que tenemos en Zaragoza, pero que también la voy a exponer sin ningún complejo, con lo cual, pues bueno, es una oportunidad en el sentido de compartir y también una gran oportunidad para nosotros, para el servicio, de aprender de las distintas experiencias, tanto aquí como incluso, estoy seguro, en sala. Como ven, Zaragoza Natural, conectar la ciudad a través de la naturaleza,
Debo comenzar. Zaragoza, para el que no lo conozca, tiene unos 11 millones de metros cuadrados en lo que es el ámbito de la zona urbana, 170.000 árboles, más de 100 parques urbanos, algo más de 3.000 hectáreas de monte forestal, con distintos espacios, por cierto, protegidos, que lo que dibujan es que tenemos un reto, un patrimonio verde de lo que es la infraestructura verde, por ciertamente formidable. Pero quería comentarles este artículo que salió hace unos cuantos meses, donde ya se identificaba precisamente que Zaragoza estaba como una de las ciudades precisamente entre las que las temperaturas más impacto estaban causando, que se veía en el mundo mundial, que diría aquel, pero lo cierto es que se nos estaba reflejando en Zaragoza, y esto me vendrá muy al hilo precisamente de lo que queremos compartir, que no es otra cosa que Zaragoza natural. Y aquí me van a permitir una licencia, además estando moderando Eduardo, que más que explicarlo yo, les ponga aquí un vídeo precisamente de qué es Zaragoza natural. La Red de Gobiernos Locales Más Biodiversidad convocó en 2022 la 4ª edición del Premio a las Buenas Prácticas Locales por la Biodiversidad, galardón creado con el objetivo de recoger y difundir las iniciativas llevadas a cabo por los miembros de la red para la conservación de la biodiversidad y la protección de los espacios naturales. Zaragoza Natural, conectar la ciudad a través de la naturaleza, impulsa una gestión contemporánea y más ecológica del patrimonio natural de la ciudad y de su entorno, con el fin de optimizar los beneficios que los ecosistemas aportan a la sociedad, mejorar la calidad de vida de las personas, incrementar la biodiversidad e implicar a la ciudadanía. Es un guiño también a Eduardo y a la FEN, y un reconocimiento precisamente a la Federación Española de Municipios y Provincias. Es casual, antes lo estaba comentando con Luis, con Monse, con los compañeros, que hace unos cuantos años, cuando se presentó aquí el Plan Director de Infraestructura Verde de Zaragoza, que es nuestra línea base, en algo que anticipaba antes Jaime, se ha traducido en la acción más concreta que tenemos ahora con Zaragoza Natural. Y fue justamente en esta sala cuando se dio cabida en la presentación también de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, que me permitirán, y creo que te acordarás, Eduardo, que se habían olvidado de las 5.000 realidades, perdón, de los 8.130 puntos o realidades de los municipios que conforman España. A partir de ahí se dio pie, tuvo que ser precisamente desde aquí, desde Zaragoza y a través de la FEN, para que se tuviera en cuenta precisamente en la estrategia nacional. Zaragoza Natural, voy a condensar, y en estos 10 minutos que tenemos, son 8 acciones. No sé si son las más relevantes, pero son las que presentamos precisamente a ello. Y mirad, lo primero es que era necesaria una estructura organizativa precisamente de lo que es el servicio, en este caso del ayuntamiento, para poder desarrollar y abordar precisamente los retos que tenemos. Zaragoza entendemos, como en tantas ciudades, por supuesto, no descubrimos nada nuevo, que hay que pasar de lo tradicional, lo que es el mantenimiento y conservación, a lo concreto que nos ocupan las ciudades, de los parques y jardines, a lo contemporáneo en la infraestructura verde. Para ello, como podrán ver en pantalla, tenemos que evolucionar, tenemos que ir para otra concepción de lo que es el verde y cómo lo tenemos que hacer. Nosotros pasamos de una realidad administrativa que respondía, lógicamente, a la Ley de Bases de Régimen Local, que es la que nos obliga a prestar ese servicio obligatorio, pero lo teníamos que hacer de otra manera. Es absurdo pensar que si queremos gestionar, queremos llevar adelante esa infraestructura verde con todos los servicios ecosistémicos que aporta, intentar gestionarla como hace unos cuantos años en otro formato cultural, eso no es posible. En ese sentido, los actores que tenemos el reto y la responsabilidad de desarrollarlo, tenemos que aprender y nos tienen también que enseñar. Hubo que hacer toda una distribución y un organigrama. Esto simplemente es por ilustrar que ese trabajo no se hace de un día para otro y, por cierto, se hace con una gran implicación precisamente de todo el personal del servicio y de las distintas unidades. Había que hacer una gestión adaptativa funcional precisamente de ese verde urbano, ¿no? Como les decía, como ven, fomentando la biodiversidad. No creo que les descubra nada nuevo. Ponemos en el centro de la administración del verde en Zaragoza lo que son los servicios ecosistémicos y particularmente, ya lo ven, los que son de índole cultural. Es importante tenerlo esto
como premisa base. Los servicios de conservación. Hay que bajar a la realidad que nos ocupa. Están muy bien los grandes, permítanme, principios, directrices, ya, pero es que hay que limpiar, hay que podar, desgraciadamente, pero hay que podarlo. Hay que hacer una serie de labores en lo que es los servicios de conservación. En este sentido, nosotros había 3 líneas muy concretas dentro de los 6 contratos que tenemos o cómo estamos gestionando esos 11 millones de metros cuadrados y esos 170.000 árboles. Primero había que hacer un refuerzo de la gestión de las zonas verdes en general y del arbolado en particular. Eso se llama un 28% de presupuesto de incremento. Eso tuvimos que motivar y convencer al gobierno municipal correspondiente y hizo un gran esfuerzo en un contexto, por cierto, de la pandemia. Nada fácil. Establecer un mantenimiento diferenciado, especializado pues, en función de criterios de sostenibilidad y soluciones basadas en la naturaleza, pero no como un titular. Es que eso lo incorporamos en los distintos pliegos que, por cierto, pronto hará un año que están en marcha. Y también implantar dentro del propio servicio una gestión informatizada con GIS y un control de calidad. Había una tercera medida, la gestión del arbolado como elemento vertebrador de la infraestructura verde, en este caso de Zaragoza. Y podrán ver en esta imagen que representa, no están todas, pero sí algunas de las cuestiones entre las que nos gusta destacar, por supuesto el bosque de los zaragozanos, hay alguna más, pero sobre todo la creación de la Cátedra de Bosques Urbanos. A los gestores municipales nos interesa mucho foros como el que hoy nos reúne aquí, el conocimiento, que nos hagan pensar, que nos enseñen, que compartimos. Y eso nos tenemos que salir de nuestro día a día, aparte de otra serie de acciones muy concretas que vamos a tener oportunidad de conocer. El control biológico conservativo. Esta es una acción muy concreta. Insisto, no descubrimos nada en Zaragoza, pero desde luego nos la creemos. Ahí tienen una serie de imágenes, iniciativas que no pretendemos, que también embellecer Zaragoza, faltaría más, sino hacerlo en clave de naturalizar la ciudad, ver más allá, como se ve, de que esos alcorques floridos, esos alcorques vivos que evangeliza por las Españas Lorena Square, colaboradora nuestra del servicio, pues bueno, hay más vida que nos ayuda a gestionar de una forma más sostenible, más natural, precisamente el verde. La quinta medida, soluciones florales hacia la biodiversidad. Lo decía, la estética no está reñida con la naturalización de las ciudades. Y aquí también pues, contamos con especialistas que lo que hacemos es darle una vuelta a esos parterres ajardinados que sin renunciar en parte a las flores de temporada, sí podemos utilizar otra serie de plantas, de vegetación, de composiciones, insisto, más naturalizadas, pero que a su vez aportan y fomentan la biodiversidad y nos generan, evidentemente, unos beneficios, unos servicios ecosistémicos. La sexta medida, la naturalización de los espacios de oportunidad. Nuestro querido Bosque de los Zaragozanos, donde ha presentado pues, nuestra consejera, que tiene mucho mérito de que todo esto que estamos, o que yo estoy ahora contando, vaya para adelante, que nadie se engañe. O sea, los servidores públicos, los funcionarios, tenemos que proponer, tenemos que hacer, pero también tenemos que generar y poner encima de la mesa iniciativas, proyectos, ideas, para que los decisores políticos de los distintos gobiernos municipales se contagien y lo tiren para adelante. Si no hay apoyo, si no hay respaldo de todo tipo, no sale. El Bosque de los Zaragozanos, como pueden ver, no voy a hacer spoiler, Monse, luego tendremos oportunidad con nuestra directora del Bosque de los Zaragozanos, Monse Hernández, de que haga la explicación y a buen seguro luego en la plantación que tenemos en Campos del Canal, que es una de las actuaciones con el jefe de Conservación de Medio Natural, Luis Manso de Zúñiga, que también nos explicará. Pero bueno, lo paso de puntillas. La séptima medida, paseos sostenibles y saludables. Esta es una acción que también nos ha parecido muy interesante porque hemos logrado caminar juntos, voy a decirlo coloquialmente por no ser tan con los del ladrillo y los del hormigón de nuestros ayuntamientos. Es un paseo significativo. Lo que queríamos en sí es aplicar una nueva metodología con un marcado carácter científico-técnico. Aquí de la mano, muchos le conocerán, del catedrático de la Universidad de Sevilla, Enrique Figueroa, del equipo de CSIC.
en el sentido de que partimos de un verdadero análisis previo de carácter ambiental de ese espacio, de ese paseo, para actuar precisamente en la parte verde, pero haciendo compatible usabilidad, beneficios ecosistémicos, diseño paisajístico y también el mantenimiento. Voy a ser muy pesado, y antes apuntaba algo Jaime, que es que cuesta un dinero, que es una inversión, pero que cuesta un dinero mantener ese verde. Unos 3 y pico euros metro cuadrado, y como suele decir, que alguno ya me lo ha escuchado, pues según donde te los tomes, eso puede estar entre 4 o 5 gin tonics, lo que nos repercutiría a cada persona al año. Esa es la friolera de lo que se destina al mantenimiento. El paseo Sagasta es un paseo característico pues, de Zaragoza, y que seguro que podríamos reflejar. Es simplemente por ilustrarles que ha habido un verdadero trabajo eminentemente científico y técnico antes de ponernos a dibujar, con una serie de parámetros, como pueden ver aquí, reales, que ahora tendremos que ir haciendo, por supuesto, un seguimiento de efectivamente que están cumpliendo. No se trata solo de presentarlo y quedar muy bien, tenemos que ir haciendo un seguimiento. Estamos trabajando en una serie de indicadores, no solo por el paseo este, sino en lo que es Zaragoza, para precisamente corregir aquello que no responda a los objetivos que nos habíamos marcado y reforzar aquellos pues, que efectivamente están funcionando bien. Es para ilustrarles que es un proyecto real. Y por último, conectar al ciudadano con la naturaleza. Es fundamental. El usuario, nuestro cliente, nosotros trabajamos para y por los ciudadanos. Hay distintos canales, insisto, no creo que les descubra nada nuevo, sino querría aquí extenderme. Las nuevas tecnologías son un gran aliado, pero tampoco hay que perder la cercanía, el encuentro. En alguna iniciativa, incluso en el Bosque de los Zaragozanos, veremos cómo hay distintas maneras ahora de hacer partícipe y que se sienta partícipe también la ciudadanía. Y luego, permítame que ponga aquí, lo que no se conoce no se valora. Hay unas actividades muy importantes que se están realizando ahora en los distintos parques de Zaragoza, donde con distintas actividades de dinamización, de participación, pues logramos contagiar, abrir el conocimiento de las personas, de los niños, de las familias, de tal manera que entonces hacemos buena esa frase de que lo que se conoce se valora. Finalmente, unas 511 personas es lo que conformamos el reto bonito que tenemos del mantenimiento del verde de Zaragoza. Cuando digo 511 es el servicio municipal y todas aquellas personas que forman parte de las distintas empresas que para nosotros son también los grandes aliados. Deciros que creo que puedo hablar en nombre de esas 511 personas, nos gusta lo que hacemos y creemos en lo que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran, especialmente por ese guiño que nos has dado al Premio de Buenas Prácticas de la Red de Gobiernos Locales más Biodiversidad. Y voy a dar la palabra a Coloma Rull, la jefa del programa de Biodiversidad del Ayuntamiento de Barcelona. Nos va a presentar el Plan Natura Barcelona 2030 y además voy a añadir que el Ayuntamiento de Barcelona es el ayuntamiento que ha sido más premiado en nuestro Premio de Buenas Prácticas en toda su historia. O sea que tenemos el listón alto. Gracias ante todo a la organización por habernos invitado a presentar el plan. Quiero deciros antes que cuando Laura me pidió la presentación, yo creo que cuando ha visto que son más de 40 diapositivas, se ha asustado y ha pensado que esto no se puede hacer en 10 minutos, y es verdad, es cierto. Con lo cual, no os voy a pasar toda la presentación, pero no he querido reducirla porque, como la vais a tener disponible, para que podáis disponer de ella. Entonces, espera. Bien. Imagino que más o menos conocéis Barcelona. Barcelona es una ciudad densa, muy compacta, muy edificada, pero afortunadamente está rodeada por 2 montañas, Collserola y Montjuïc, y por 2 ríos, el Besós y el Llobregat. Dispone también de numerosos parques y jardines públicos, y gracias a esto tenemos una riqueza en flora y fauna pues bastante considerable, ¿no? En flora muy estudiada desde hace muchos años, y en fauna pues poco a poco cada vez conseguimos tener más conocimiento. Es un proceso que va un poco más lento. Un poco ante la perspectiva del Plan Natura, el Plan Naturaleza, el tema era quién promueve, quién gestiona esta naturaleza, ¿no?
porque uno de los retos y ambiciones de este plan era que fuera un plan de ciudad, realmente de ciudad, no un plan del Instituto Municipal de Parques y Jardines o del Instituto de Urbanismo, sino un plan muy transversal. Entonces, pues la mayor parte de esta naturaleza, de esta gestión básicamente corresponde al Ayuntamiento de Barcelona y a otras entidades públicas, ¿no? Entonces tenemos el Instituto Municipal de Parques y Jardines, que es quien gestiona todos los espacios verdes y los árboles viarios y de parques. Tenemos Becasa, que gestiona el ciclo del agua, urbanismo, paisaje urbano es otro organismo que gestiona cubiertas y paredes verdes. Tenemos direcciones transversales de comunicación, de participación, de educación ambiental, la dirección de los derechos de los animales, la oficina de protección de animales, los distritos, el Museo de Ciencias Naturales, el Parque Zoológico, la Agencia de Salud Pública es quien gestiona el control de plagas, sobre todo plagas que afectan a la salud de la ciudadanía. Y tenemos el Jardín Botánico, la área metropolitana, la Generalitat de Cataluña es quien se encarga de todas las especies de fauna protegida. Y bueno, podría seguir hablando de más entidades. Y luego tenemos particulares y organizaciones, ¿no? Particulares privados, verde privado, y tenemos organizaciones, entidades, universidades, centros de investigación, centros como IS Global, y cada vez más promover esta naturaleza, realmente quien finalmente la promueve y nos ayuda a conocerla cada vez más es la ciencia ciudadana, ¿no? Todos los voluntarios que tenemos. Entonces, para gestionar, os voy a explicar solo. El Plan Natura lo podéis descargar de internet. Aquí tenéis el link, es un documento completo. Voy a explicaros solo un poco cómo se gestionó, ¿no? Cómo lo hicimos. Nosotros venía ya de un plan del verde y de la biodiversidad, que era con un ámbito temporal del 2013 al 2020. Durante este periodo desplegamos 10 líneas y 68 proyectos. Y llegados al año 2020, que el plan llegaba a su límite, pues realmente en enero del 2020 nos planteamos que teníamos que renovar el plan. Hay que decir que durante estos años de despliegue del plan, el Ayuntamiento había ido publicando nuevas medidas y nuevas estrategias, ¿no? Entre ellas, pues, el Plan Director de Arbolado, por la fuerza y por la importancia de los árboles, el Programa de Impulso de la Infraestructura Verde Urbana, el Marco Estratégico de los Jardines Históricos, la prohibición del glifosato, del herbicida, en jardinería pública, que esto fue un cambio muy importante. Incluso en enero del 2020 se declaró tuvimos la declaración de emergencia climática. Entonces, ¿cómo elaboramos el plan? Pues en enero estábamos empezando a preparar las sesiones de participación y nos pilló el confinamiento, ¿no? Como a todos. Ahí también hubo un recorte de presupuesto, de contratos. No podíamos contratar empresas de participación, porque todo se destinó a temas sociales, y entonces fue cuando empezamos a trabajar con las reuniones online. Al principio ya sabéis que nos costó un poco acostumbrarnos, pero luego tuvo la ventaja que nos permitió hacer muchísimas sesiones de participación con muchas entidades, con muchos técnicos, muchas áreas, muchos departamentos. En estas sesiones lo que hacíamos era presentar un PowerPoint con todo el balance del Plan del Verde y la Biodiversidad, como habíamos ido trabajando estos años. En cada una de las sesiones lo hacíamos con la temática que correspondía según el público que teníamos, y a partir de ahí valorábamos qué proyectos debían tener una continuidad y cuáles eran los retos que nos planteábamos como cambios para el año 2030. Con esto pues nació el Plan Natura, que tiene unos objetivos genéricos, tiene unos objetivos cuantitativos y tiene una estructura basada en 3 ejes principales y 2 ámbitos. El primer eje, más verde y más biodiversidad, ¿no? Aquí el plan tiene un objetivo que nace en el compromiso, en la COP 2015, cuando la alcaldesa de Barcelona se comprometió a incrementar 1 metro cuadrado de verde por habitante para el año 2030. Este es un objetivo que significa 40 hectáreas nuevas de verde cada mandato, 160 hasta el 2030, y es un objetivo que recogen todas las estrategias que tienen relación con la naturaleza. El eje 2, en el eje 1 se trabaja desplegando un modelo de verde, porque se planifica según ahí donde haga falta, la Carta del Verde y la Biodiversidad, que también está en el documento y la podéis descargar de internet, y ejecutando las acciones. En el eje 2, conservar y mantener la biodiversidad y el verde que ya disponemos. Aquí hay que destacar, el plan contempla muchos planes de conservación de especies, planes de acción, y sobre todo ha supuesto, continúa con el cambio de gestión ecológica y naturalización de los espacios verdes.
En el eje 3, con y para la ciudadanía, destaca el programa Manos al Verde, que es un programa participativo para que la ciudadanía participe en la gestión de los espacios verdes y también contempla todos los proyectos que tienen que ver con la comunicación, la educación y la participación. Después tenemos dos ámbitos transversales, uno es el conocimiento y otro es la gobernanza. El conocimiento no hace falta que os diga que nunca sabremos lo suficiente. Aquí tenemos muchísimos estudios por seguir haciendo de todo tipo, de servicios ecosistémicos, de la relación naturaleza y salud. Y estamos también ahora trabajando para destacar el Observatorio de Biodiversidad. Disponemos ya de un atlas de biodiversidad consultable online, pero ahora estamos trabajando, el observatorio pretende mostrar las evoluciones, observar la naturaleza en la ciudad realmente, ¿no? De todas las entidades y observar cómo evoluciona. Y luego el ámbito de la gobernanza contempla todos los proyectos que tienen que ver con la transversalidad de este plan. El plan tiene 20 acciones, 100 proyectos y 10 proyectos que se denominan tractor, que son los que suponen un cambio de paradigma más importante. A partir de aquí ya no os voy a leer más porque me extendería muchísimo más de 10 minutos, pero he querido dejaros la presentación para que podáis visualizarla. Y sí que antes de acabar quería comentar que de los 68 proyectos que teníamos en marcha en el Plan del Verde de la Biodiversidad está a punto de salir una publicación con 66 proyectos que realmente han sido proyectos importantes y que se han conseguido gracias a todas las entidades, instituciones, áreas que aparecen en la columna de la derecha. Muchas gracias. Muchas gracias, Coloma. La verdad es que te has ajustado el tiempo perfectamente. Vamos a dar paso al Ayuntamiento de Madrid, en concreto a Mónica Muñoz, en la Junta del Departamento de Información Geográfica de la Dirección General de Planificación Estratégica, para que nos hable de la recuperación del ecosistema fluvial Manzanares-Gavia-Bulera, infraestructura verde y azul del bosque metropolitano. Adelante, Mónica. A ver, vamos a ver la presentación. ¿Tú sabes dónde está? No, pero... A ver, está aquí. A ver. Mira. Ahí está, es la PPT. Vale. Sí. ¿Tiene puntero esto? Sí. Ya. Sí, perfecto. Se lo digo. ¿El puntero dónde es? Ah, vale, perfecto. Perdona, ¿es posible poner la ponencia en la televisión? Hola, buenos días. Voy a hablar del proyecto de recuperación del ecosistema fluvial Manzanares-Gavia-Bulera. Este proyecto ha sido adjudicatario de una subvención por parte de la Fundación de Biodiversidad dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro de los fondos de la financiación europea de los Next Generation. Lo primero deciros que este proyecto está enmarcado en un proyecto mucho más amplio, que es el proyecto del Bosque Metropolitano de la Ciudad de Madrid, que será un cinturón verde que circunvalará toda la ciudad y uniendo zonas verdes nuevas y existentes. Se prevé una longitud de unos 75 kilómetros alrededor... de 75 kilómetros alrededor de la ciudad y una extensión total de unas 32.000 hectáreas. Dentro de los objetivos generales está mejorar la salud y el bienestar y hacer de Madrid una ciudad más sostenible medioambiental, social y económicamente. El proyecto que ha sido adjudicatario está en el lote 4, que aquí, y está en esta zona de Madrid, que está ya entre el término municipal de Madrid y de Getafe. Dentro de las cuestiones más importantes, para la gente que no conozca esta zona de Madrid, tenemos el río Manzanares, que está aquí, el arroyo de la Gavia, que está en esta zona, y el arroyo de la Bulera, que está aquí abajo, que es colindante con el municipio de Getafe. Como veis, es una zona que está muy antropizada. Además, es una zona que es un bien de interés cultural de las terrazas del Manzanares. Aquí están las vías del AVE, de Adif. Por aquí pasa la M45, existen 3 depuradoras, esta está la depuradora de la Gavia, aquí está Butarque y un poquito más arriba está la depuradora de la China.
Además está aquí Mercamadrid y este es un barrio con alta densidad de población. Actualmente se están haciendo nuevas modernizaciones de estructuras, que es en la China, en Butarque, y se está haciendo un nuevo bypass de Adif. Como veis, es una zona con gran importancia medioambiental y además existe una gran movilización social. Dentro de la convocatoria de subvenciones de la Fundación de Biodiversidad dentro del año 2021, tenemos que la restauración de ecosistemas fluviales y la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza. El montante total de esta subvención fue de... fue de 75 millones y el importe de la subvención que ha obtenido esta agrupación para el proyecto es de más de 2.600.000 euros, con una duración máxima hasta el 31 de diciembre del 2025. Esta subvención tiene 3 miembros de la agrupación. Está el Ayuntamiento de Madrid, con 2 direcciones generales, la de Planificación Estratégica, la Dirección General de Gestión de Agua y Zonas Verdes, también participa el CEDES, y dentro del CEDES está el Centro de Estudios Hidrográficos y el Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas y la Fundación CONAMA dentro de las acciones de comunicación. Dentro existen en este proyecto 3 tipos de acciones, la acción tipo A, la acción tipo B y la acción tipo C. La acción tipo A o de planificación está compuesta de 5 acciones. De estas 5 acciones, 3 de ellas las va a desarrollar la Dirección General de Planificación Estratégica, que es la estrategia de restauración fluvial, el proyecto de actuaciones y la guía de actuaciones en aliviaderos. Este proyecto, esta guía pretende ser usable en otros aliviaderos del río Manzanares, incluso poder ser replicable en otros ríos de España. Las acciones A2 y A3 las está desarrollando el CEDEX, la A2, caracterización ecológica de los tramos de actuación, el Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas, y la A3, estudio hidráulico del tramo final del río Manzanares, la está realizando el Centro de Estudios Hidrográficos. Las acciones tipo B realmente es la ejecución de la obra. Hay varias acciones como movimientos de tierras, instalaciones, restauración ambiental. Aquí podéis ver el estado actual de uno de los aliviaderos, que es del tanque de tormentas de Abroñigales, con soluciones muy duras que afectan al cauce del río. En la solución se pretende una solución más renaturalizada, teniendo disipadores de energía, nueva vegetación de ribera y así evitar la erosión del río, del cauce del río. Dentro de las acciones tipo C está la acción C1, que es el plan de gobernanza y participación que la desarrolla la Fundación CONAMA, y hay 3 grupos de trabajo. Un grupo de trabajo institucional que está compuesto por diferentes administraciones, un grupo de trabajo de carácter científico-técnico con diferentes universidades y empresas punteras en el sector, y un proceso participativo ya destinado a la ciudadanía y tercer sector y empresas. La acción C2 es el plan de comunicación y sensibilización, que también está desarrollándose por la Fundación CONAMA, con la difusión a través de medios propios, actividades de distinta escala y generación de un fondo documental de materias de divulgación y sensibilización, que también esto entendemos que es muy importante. Ya finalmente la acción tipo 3, la C3, es el plan de medición y seguimientos, que la desarrolla el Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas del CEDEX, con indicadores obligatorios de calidad, como son los biológicos, físico-químicos, hidromorfológicos, la evaluación de los servicios ecosistémicos y los indicadores de control ambiental de la obra. Ya para concluir, quiero remarcar que el bosque metropolitano contribuirá al bienestar de la ciudadanía, así como a la sostenibilidad ambiental. Esta línea específica de subvenciones es una oportunidad muy importante para el impulso de las actuaciones de restauración de ecosistemas fluviales y la reducción de riesgos de inundación. El proyecto de la recuperación del ecosistema fluvial Manzanares-Gavi-Bulera, en una zona que está muy antropizada,
será muy importante para mejorar en 10 kilómetros de cauce en el tramo inferior del río Manzanares en el municipio de Madrid y mejorar el río como conector ecológico, tanto a nivel municipal como a nivel regional. Aquí está el río y aquí el municipio de Madrid con Getafe. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muy interesante. La verdad es que yo estoy muy satisfecho de que no solo estemos hablando de la infraestructura verde, sino que estamos entrando mucho en la infraestructura azul, que quizás ha ido un poco por detrás, y ya hemos visto desde la ponencia de Jaime que claramente la infraestructura azul es un eje vertebrador de la infraestructura verde. Y vamos a seguir por esa misma línea. Para ello contamos con María Esther Moreno, del Departamento de Cooperación y Fondos de Envasesa, del Ayuntamiento de Sevilla, que nos va a contar el proyecto Life Watercool. Bueno, agradecer en primer lugar a Zaragoza y a Conama Logal la oportunidad de traer un poco cómo Sevilla está abordando las islas de calor, que ya se han mencionado anteriormente, y en concreto con uno de los proyectos que actualmente tenemos en ejecución, que es el proyecto Life Watercool. Vamos a ver si soy capaz. Ahí está. Bueno, Sevilla tiene una problemática un poco diferente a la que estamos viendo hasta el momento, pero que comparten muchísimas regiones. Nosotros tenemos unas temperaturas que rondan en verano pues entre los 40, 45, 47, como se está viendo ahí. Los veranos pues prácticamente están abordando parte de la primavera y del otoño, con lo que tenemos unos meses de un calor muy intenso. Las lluvias escasean o tenemos picos de lluvias con inundaciones. De hecho, pues se están abordando tanques de tormenta, como se están planteando aquí, para solucionar un poco esta problemática. Y bueno, otro de los grandes problemas que tenemos es la energía. La energía ahora mismo pues, es un recurso que tenemos que tener en cuenta en todos los ámbitos de los que estamos trabajando. ¿Qué empezó a hacer hace ya tiempo tanto el Ayuntamiento de Sevilla como Emasesa? Emasesa es la empresa metropolitana de abastecimiento y saneamiento de Sevilla. Es una empresa pública. El accionariado son todos los ayuntamientos que componen el abastecimiento de la empresa. Desde hace ya bastantes tiempo se empezaron a introducir una serie de técnicas y proyectos que paliasen pues, estas islas de calor. Se empezaron a hacer actuaciones como Ciudad Saludable, en las que se empezaron a introducir los elementos SUZ y los jardines de lluvia cada vez que se hacía una renovación de redes o se cambiaban tuberías. El siguiente proyecto empezó a abordar esta problemática de la energía y el enfriamiento con el proyecto Cartuja-Caná, que se acabó hace muy poquito. Se empezaron a introducir sistemas de confort bioclimático en grandes espacios, basándose en la red de agua, y esto dio lugar, tanto la Ciudad Saludable como el Cartuja-Caná, a una siguiente derivada que fue el proyecto Life Watercool. Life Watercool está financiado por la convocatoria LIFE de adaptación al cambio climático. Los socios son el Ayuntamiento de Sevilla, las áreas de urbanismo, movilidad, parques y jardines, la Universidad de Sevilla, el Departamento de Termotecnia, la PYME Alte, es una empresa tecnológica, y la consultora F-Verde. Y, por supuesto, pues Emasesa Metropolitana, que es quien está coordinando el proyecto. Este proyecto, pues, como estábamos diciendo, pues pretende utilizar la red de agua, la sostenibilidad de la red de agua, para implementar soluciones de enfriamiento en las ciudades que lleguen a los ciudadanos, pero, por supuesto, primando el ahorro de agua y el ahorro energético, que es, en nuestro caso, uno de los bienes más escasos, sin perder, por supuesto, del objetivo de que las zonas de arbolado, las zonas verdes, pues obviamente producen una calidad de vida y una salud pues que no podemos perder. Pero tenemos que primar entre la escasez de agua para riego y la implementación de zonas verdes. Son dos casuísticas que tenemos que llevar a cabo simultáneamente.
El ámbito de actuación en el que lo estamos haciendo es una zona muy emblemática de Sevilla. Hay un colegio de primaria, hay un hospital, son 4 calles, muchísimo comercio, es un barrio con muchísima vida, muy cercano al anillo céntrico de la ciudad, aborda 4 calles y la forma de implementarlo es situando 3 estancias. Estas 3 estancias se han definido atendiendo al tiempo que el ciudadano pasa en ellas. Lo vamos a ver más adelante, habría una estancia de corta duración donde el ciudadano pues bueno, está 5 o 10 minutos, una de medio donde puede estar un tiempo mayor y la de larga estancia donde se espera que esté varias horas. ¿Cómo vamos a abordar el enfriamiento? Pues bueno, como estábamos diciendo, las islas de calor tienen una problemática y es cómo bajamos la temperatura. Para bajar la temperatura y el confort, pues es muy sencillo. Tenemos zonas verdes, tenemos poner sombra en el techo, tenemos enfriar los pavimentos y tenemos enfriar los elementos de alrededor. Es la forma de climatizar. Pero nosotros no vamos a confinar espacios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para no poner barreras como un edificio, pero crear una estancia agradable. Lo primero que empezamos, pues en este caso en Masesa, ¿qué vamos a hacer con los suelos? Con este pavimento que alcanza esas temperaturas tan altas que la noche no permite enfriar. No hay suficiente bajada de temperatura para que ese pavimento se enfríe. Pues ahí entramos con los pavimentos sub y los pavimentos fotocatalíticos en la zona rodada y los pavimentos sub en todas las zonas peatonales. Este pavimento permeable, los sistemas de drenaje sostenible, en este caso nos van a permitir filtrar todo el agua de lluvia a nivel freático. Vamos a implementar pozos de infiltración con sistemas de medida para evaluar qué cantidad de agua es capaz de absorberse. ¿Por qué? Porque además de que eso iría al nivel freático, y bueno, pues nosotros tenemos un río que pasa por Sevilla, tenemos un acuífero, además esto redunda en un ahorro de los tratamientos de depuración. Todo el agua de pluviales que no va a invernales no llega a depuradora, no hay que depurarla, es un ahorro energético muy grande para, en este caso, Masesa y para el Ayuntamiento de Sevilla. Con lo que vamos a intentar evaluar cuál es la cantidad real de agua que podemos recoger con estos sistemas. Y luego, pues bueno, evidentemente, esta zona tenemos ya medio proyecto prácticamente terminado. Los pavimentos, pues ahí podéis ver una imagen de cómo están quedando las avenidas, el carril bici, las zonas de jardines que se están implementando también dentro de la vía. No hay que perder, como hemos dicho, como se ha dicho ya en todas las ponencias anteriores, que las zonas verdes y el arbolado es salud y es vida, con lo que tenemos también que implementarla. Estamos utilizando, por supuesto, especies que sean resistentes a las temperaturas, que necesiten poco riego, que sean fáciles de mantener. En el caso del confinamiento, las zonas bioclimáticas de confort que estamos haciendo, la técnica que estamos utilizando realmente no es nueva. Es una técnica que lleva usándose desde los persas. ¿Cómo se enfriaba? Lo que hacían eran torres. Tú hacías pasar dentro de los canales subterráneos donde pasaba el agua fría, hacías pasar el aire por encima y ese aire salía por unas torres. Esos sistemas siguen existiendo en algunas zonas de Irán porque realmente la técnica funciona y ellos tienen la misma problemática de calor. Entonces, pues utilizamos el mismo sistema. Vamos a replicar esas zonas de agua interiores, que en este caso se van a hacer con unos tanques que vamos, voy a poner anterior, en nuestro caso esos canales pues van a ser unos tanques que vamos a poner bajo subterráneos dentro de una zona de plaza. Y vamos a hacer que ese agua que vamos a enfriar se almacene en esos tanques y sirva para refrigerar con aire frío, no con agua pulverizada, sino aire frío, que es lo que vamos a utilizar, pues esas zonas, porque el agua pulverizada sería, además de los problemas de salud y las medidas de control que tendrían que tener, pues bueno, sería un gasto de agua y nosotros no queremos gastar agua, queremos optimizar el recurso agua.
La forma de enfriar va a ser en la cubierta del colegio o cualquier superficie alta. Vamos a instalar un sistema de fotovoltaico por el que va a pasar la lámina de agua. Se sabe que la temperatura, el cielo nocturno absorbe la temperatura, con lo que si ese agua lo hacemos pasar por encima y a una suficientemente altura, lo estamos enfriando. Luego ese agua por la noche, que estamos enfriando por la noche, lo almacenamos en el subsuelo y durante el día ese agua fría pues lo hacemos circular por una serie de estancias, enfriando ese aire que va a ir saliendo. Nuestras estancias de corta duración, en este caso de prueba, es una parada del autobús. La estancia de media duración es una pérgola que se va a poner en el patio del colegio y la de larga duración va a ser una plaza muy grande que hay delante del colegio. Ahora mismo pues es una zona prácticamente sin árboles, donde los padres que tienen que esperar a los niños en el colegio pues lo pasan mal, no se usa por los ciudadanos de la zona porque realmente en verano allí no se puede estar, es una zona árida. Por verlas un poco en concreto, para que veáis un poco cómo están las zonas, los tanques son 2 tanques de unos 25 metros cúbicos, en total unos 50.000 litros los que se van a almacenar. El sistema fotovoltaico de enfriamiento además genera energía para ser autosuficiente, si bien es cierto que bueno, luego de los tanques habría que usar una pequeña cantidad de consumo eléctrico para el sistema, pero es mínimo. Las zonas de la parada del autobús, ahí podéis ver pues cómo sería, es muy fácil de instalar. Las paradas de autobús que estamos utilizando son las que actualmente están instaladas en cualquier sitio, no son paradas especiales, no son paradas con medidas diferentes a las que tenemos en cualquier ciudad, porque prima que esto se pueda replicar en cualquier otra calle o en cualquier otra ciudad. Va a tener una serie de elementos radiantes que producirán una bajada de temperatura. Por supuesto, el ciudadano va a estar muy poco tiempo. Esto no va a ser para que esté mucho, pero el tiempo que esté en esa parada va a notar mucha temperatura, mucha bajada. No va a tener ese golpe de calor de dónde me pongo mientras viene el autobús. El sistema voy un poquito rápido por el tiempo, el sistema del colegio lleva una pérgola, una doble pérgola, entre medias de las 2 láminas es donde pasaría esa lámina de agua fría, que tiene unas boquillas, no sé si se aprecian, en medio por debajo de la pérgola hay unas pequeñas boquillas por las que saldría ese aire frío, haciendo que los niños que están en ese colegio puedan tener una situación de confort diferente. Es cierto que bueno, el colegio pues acabaría entre mayo y junio dependiendo, pero es que nosotros ya a 1 de mayo ya tenemos temperaturas de 40 grados. Entonces, pues y en septiembre pasa lo mismo. Son épocas en las que se agradece que esos niños puedan estar en una situación de confort cuando salen a ese patio del colegio. Y la zona de larga duración es una plaza. La plaza ha requerido un sistema más innovador, porque ¿cómo confina sin poner barreras? Pues bueno, la forma de enfriar, lo primero va a ser una cobertura temporal. ¿Y por qué temporal? Porque se van a poner árboles, por supuesto, que es lo que produce más bienestar. Pero mientras los árboles tienen porte y los árboles crecen, de alguna forma tenemos que poner esa cobertura. De ahí el que sea temporal y se pueda ir eliminando a medida que el arbolado toma el porte necesario para cubrir la plaza. Por otra parte, se va a poner una fuente recirculada con una forma de boomerang, aunque la veáis así con pico, está instalada de cierta forma para que el aire que llega por uno de los laterales levante hacia arriba, y unas pequeñas salidas que tiene la fuente, si se aprecian las salidas superiores, al pasar ese aire por encima de esas gotas de agua ya crearía un enfriamiento superior del aire, y en la parte inferior
Lo que se instala es un banco, el aire frío iría en un banco para sentarse por los ciudadanos, que tendrían rejillas por debajo de los pies con dos fan coils laterales que permitirían el funcionamiento, de tal forma que enfriamos por arriba y enfriamos por abajo. Y ya hemos conseguido crear, o esperamos conseguir crear, esa situación de confort dentro de la plaza, con idea de que el ciudadano pueda disfrutar realmente de esas zonas pues para cualquier actividad. Dentro del plan de transferencia y replicabilidad propio del proyecto, pues están ya evaluando tanto los costes que tiene la implantación de cada una de las medidas, como otras posibles soluciones, como puede ser replicarlo en una zona de colegios, en un parque de juegos. También se está evaluando, por ejemplo, utilizar para el enfriamiento, en vez de esos depósitos de agua, el agua de la red de metro. En las ciudades que tienen metro, pues bueno, se tiene que utilizar mucha agua para enfriar, que no tiene otro uso más allá y que se podrían utilizar como el equivalente a esos depósitos. Y bueno, pues están estudiando diferentes medidas para diferentes ciudades, además de la de Sevilla. Además, se está haciendo un catálogo de componentes con todos los estudios que se están analizando dentro de los diferentes ámbitos de la ciudad, para poderlo unir a ese plan de replicabilidad. Se está haciendo una aplicación orientada a urbanistas, arquitectos, ayuntamientos, en el que lo que se intenta es cómo ir cambiando determinados elementos dentro de la ciudad y cuál es la mejora medioambiental obtenida. Si pongo más árboles, si pongo determinado pavimento, si cambio realmente la distribución. Cogeríamos una parte de la ciudad, vamos cambiando mediante unos desplegables cada una de las opciones que se han parametrizado y vemos cuál es la mejora que tendríamos, pues de cara a poder hacer pues zonas nuevas con determinados materiales o determinado urbanismo incluido, o zonas que tengamos que remodelar por alguna casuística. Nosotros esto ya lo estamos aplicando en la mayoría de las obras, los elementos SUD. Emasesa, cada vez que hace una renovación de redes, pues ya está implementando la mayoría de los elementos SUD cada vez que luego tenemos que pavimentar junto con el ayuntamiento. Y con esto ya terminamos. Los indicadores medioambientales y económicos son parte del proyecto, estarían a disposición de cualquiera, y con esto pues ahí están mis datos y si acaso podemos hablar en cualquier momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Vale. De acuerdo. Pues vamos a dar la palabra a Clara González, que es socia de Calco, Territorio y Urbanismo, que nos va a contar la estrategia integral del río Águeda en Ciudad Rodrigo, lo cual creo que es bastante importante resaltar aquí en el CONAMA, porque la verdad es que en España tenemos muchos municipios que tienen este tamaño medio y que están vinculados a un cauce fluvial, con lo cual creo que su experiencia puede ser de una alta replicabilidad en otros municipios españoles. Adelante. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Pues efectivamente el proyecto que venimos a contar es bastante singular precisamente por lo que acababas de señalar, y es que se desarrolla en un municipio de menos de 15.000 habitantes, que esta es la cifra crítica en la cual ya no entrarías dentro de la mayor parte de ayudas europeas y de programas de restauración ecológica, ¿no? Pero nosotros es un proyecto que hemos querido abordar como si se tratase de un núcleo de población igualmente grande, porque nos parece que tiene muchísima importancia y que precisamente en estos núcleos además es donde hay una vinculación con el territorio y donde hay una serie de tradiciones que son muy importantes precisamente para la restauración ecológica a nivel nacional. Entonces, la premisa de la que partíamos era un municipio, el de Ciudad Rodrigo, que estaba en claro declive poblacional, iba perdiendo población paulatinamente, y que además, por el abandono de las diferentes actividades agrícolas y los usos tradicionales que tenía con el río, pues se había ido deteriorando todos estos ecosistemas relacionados con el entorno ambiental de la ciudad. Entonces, queríamos hacer una intervención basada en la infraestructura verde, pero que además nos sirviese para intervenir de una manera muy integral, es decir, que nos sirviese para ayudar a integrar la ciudad con su patrimonio natural, que nos sirviese también para
generar una nueva actividad, tanto a nivel de promover nuevos usos lúdicos, como también atraer una nueva inversión a la ciudad, y que también nos sirviese a la vez para restaurar todo el patrimonio natural de la ciudad. Y esto lo íbamos a hacer a través de un nuevo marco estratégico. Vale. Entonces, la manera en la que decidimos abordarlo, de una manera muy transversal, fue intentar elaborar el relato de cómo había sido la relación de Ciudad Rodrigo con su río, desde todos los ámbitos, desde el ámbito histórico, social, ambiental, y hacer un poco como la narrativa de la ciudad y que por lo menos los nuevos visitantes o la nueva comunidad a la que quisiésemos atraer entendiese el vínculo y la importancia que había tenido el río para el desarrollo de la propia ciudad, ¿no? Esta es una foto de una de las numerosas inundaciones que habían tenido lugar en Ciudad Rodrigo. Esta creo que es de los años 50, que arrasó todo el arrabal del Puente, que es el que está ahí en la zona sur. Es una relación de amor-odio con el río. Han pasado cosas buenas y cosas malas. Pues el río, esta es la cuenca del río Águeda, que es el que nos ocupa, es un afluente del Duero, y en sus 144 kilómetros tiene un recorrido muy interesante, primero porque es transfronterizo, o sea, la cercanía de Ciudad Rodrigo con Portugal ha sido un elemento clave en la historia de la ciudad, y además porque como sufre un gran desnivel desde su nacimiento, va pasando por multitud de muy diferentes paisajes que va recorriendo, ¿no? Desde la zona norte, que serían los arribes, en los que el río está como muy encajonado, se forman unos cañones, hasta luego llegar a las campiñas, el piemonte, las llanuras, y todo eso tiene pues, una vegetación, unos hábitats asociados muy característicos y que nosotros queríamos destacar como relato de la ciudad, ¿no? Cuando nos acercamos más al municipio, además sucede una cosa muy singular, y es que justamente la llanura de inundación se abre, aparece toda una zona inundable, que es esta que vemos ahí señalada con un contorno blanco, y que es la que ha delimitado de manera crucial dónde van a estar los terrenos agrícolas de la ciudad. O sea, es toda una zona, una llanura de inundación de terrenos más fértiles, y a partir de aquí, lo que vemos ahora hacia la izquierda serían terrenos que tienen más que ver con el campo charro, adhesado, y que tiene un paisaje totalmente distinto, ¿no? Entonces, a nosotros Ciudad Rodrigo nos pareció singular porque dentro de un territorio muy comprimido, de un casco urbano muy compacto, muy pequeñito, había una enorme diversidad de paisajes y de valores, o sea, a nivel ambiental, cultural, histórico. Aquí vemos el núcleo urbano, al norte del cauce del río, todo el bosque de ribera que todavía se conserva, pese a la degradación, todavía se conserva un rico ecosistema de ribera en el entorno, y todos los entornos de riego asociados a la infraestructura de riego y que tienen que ver con la tradición agrícola de la ciudad. Esto que veis aquí que rodea esas zonas de demanda agraria son precisamente esos canales de riego, que es una infraestructura crucial para lo que ha sido la economía local, ¿no? O sea, hay más de 13 kilómetros de esta infraestructura de riego que actualmente está en uso. Esta es la pinta que tiene actualmente estos canales de riego. Son unas pequeñas zanjas longitudinales, como digo, tienen más de 13 kilómetros de recorrido, va teniendo diferentes compuertas, diferentes elementos arquitectónicos que ayudan como a manejar el agua, y además tiene este camino que es de mantenimiento, para el mantenimiento de las propias infraestructuras agrícolas, que lo recorre en toda su longitud. Y además es que es un sitio espectacular porque cuando lo vas recorriendo tienes a un lado todo el paisaje del campo charro, la dehesa, que son todos estos bosques de encinas, aquí lo veis, que están más relacionados con la ganadería, hay pequeñas zonas de rebaño, sobre todo caprino. Luego también el propio recorrido nos lo va marcando las infraestructuras del canal, todo lo que tiene que ver con la tradición agrícola local, y luego por otro lado tenemos el bosque de ribera. Entonces volvemos a hacer un poco de zoom out a la cuenca del río y nos fijamos un poco en cómo están protegidos estos ecosistemas. Y nos dimos cuenta de una cosa muy curiosa, y es que el tramo municipal era el único de toda la cuenca del Águeda que no tenía una figura de protección. O sea que esto nos pareció que nos daba una oportunidad de poner una mejora y a través del proyecto desarrollar herramientas
que precisamente ayuden a poner límites a las actividades que se pueden desarrollar o no asociadas al río, ¿no? Lo más parecido que teníamos a nivel municipal en el plan general era lo que se denominaba el suelo rústico de protección natural, en el que se limitaban algunas de las actividades asociadas al río, pero no todas. O sea, era una herramienta que ahora mismo se quedaba un poquito corta, ¿no? Hay muchísima fauna autóctona de toda esta zona de Salamanca. Una de las que a mí personalmente más me gusta es la cigüeña negra, que es aquella que vemos ahí arriba. Es un ave preciosa con mucha entidad y que desgraciadamente pues, escasea cada vez más. En toda la comunidad hay ahora mismo un ámbito para la recuperación precisamente de esta especie, aunque pues, bueno, todavía hay que avanzar bastante en las medidas para su recuperación, ¿no? Bueno, y analizando un poco la estructura urbana y un poco la relación con los diferentes puntos de infraestructura verde que teníamos, enseguida te das cuenta de que Ciudad Rodrigo, su pulmón verde en realidad es el río. O sea, la principal infraestructura verde que tiene recorre el cauce del Águeda a su paso por la ciudad. Y que precisamente, como comentaba Jaime al principio de su intervención, pues tenemos el tema de la inundabilidad. Es decir, cuando nos ponemos a mapear los periodos de retorno de 10, de 100 y de 500 años, nos damos cuenta de que a veces hay infraestructura que se encuentra en estas áreas de intervención próximas al río y decimos, ¿qué podemos hacer aquí? En realidad es lo que comentaba Jaime, no es que no se puede intervenir, es que hay que intervenir con unos criterios teniendo en cuenta de que todo lo que se haga aquí tiene que ser compatible con la inundación. Otro elemento clave dentro de lo que fue el análisis fue cómo se había ido desarrollando la ciudad. O sea, estamos hablando de una ciudad que tiene los primeros asentamientos son de prehistóricos, han pasado por ahí los romanos, los betones, ha habido diferentes invasiones musulmanas y al final ha ido creciendo, fortificándose y destruyéndose en ocasiones sucesivas e incluso cayendo la despoblación total desde el siglo XV al XII prácticamente, o sea, hasta el siglo XII que el conde Rodrigo, que fue, gracias a él tiene el nombre de la ciudad, que repobló todo el territorio con gente sobre todo viniendo de Galicia, Asturias, León, que no se recuperó un poco la actividad en la ciudad. Pero es curioso cómo ese núcleo tan compacto, desde los primeros orígenes romanos, ha ido desarrollándose con arrabales, todos ellos relacionados con el que vemos al norte, que es el arrabal de San Sebastián, tiene que ver con la actividad comercial, que estaba orientado a las rutas comerciales que ya iban hacia Salamanca y demás, y sin embargo el arrabal de abajo, pequeñito, que está conectado además con un puente, que es el arrabal del puente, tiene mucho que ver con los oficios vinculados al propio río, es decir, se han ido desarrollando desde el principio actividades como hornos de pan, bueno, que luego encima se fueron industrializando cada vez más. Al principio eran simplemente labores que tenían que ver con el tejido, con el lavado de ropa y demás, y poco a poco se fueron industrializando hasta llegar a las harineras que prácticamente han llegado hasta el día de hoy. Y después en la última imagen está el crecimiento previsto de la ciudad de aquí en adelante en el plan general, ¿no? Que tiene que ver con la compactación del tejido urbano y con el crecimiento hacia el norte. A nosotros esto nos alarmó un poco porque se estaba planificando sin planificar nueva infraestructura verde, sino planificando solo masa de ciudad construida y cada vez iba perdiendo más el vínculo de ese nuevo crecimiento con el pulmón verde de la ciudad, que era el río. Entonces, nuestra conclusión principal fue que al final el río había sido siempre un elemento clave y que había estado al servicio de la ciudad desde el inicio y que además se había ido adaptando conforme la actividad urbana se iba sucediendo, se había ido adaptando para proveer esos beneficios y esos servicios ecosistémicos a la ciudad, ¿no? Desde un principio, pues como fuente de recursos y como defensa de la ciudad, más adelante como lugar en el que se desarrollaban los oficios, después la industria y ahora de repente había caído en el abandono y por consiguiente en el abandono también del río y de toda la ribera fluvial. Y nosotros creemos que ahora tiene que tender a un uso recreativo y ambiental que tenga que ver con las zonas verdes y con la recreación para la ciudad. Entonces, en un trabajo de campo, cuando nos metíamos ya más
en profundidad en el cauce del río, enseguida nos dimos cuenta que había una serie de elementos que condicionaban el comportamiento natural del río. Algunos de ellos eran motas, azudes, muros, toda esta serie de elementos que aparecían, que son normales de un entorno construido, pero cuando se ubican al lado de una ribera fluvial, empiezan a condicionar los movimientos del propio río y alteran de alguna manera los hábitats asociados a él, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos alguno de ellos. También tiene que ver con las plantaciones lineales y monocultivos, y también tiene que ver con puntos de vertido incontrolados. Y bueno, pues con este enfoque multiescalar y multifactorial tenemos esta especie de mapa resumen en el que sabíamos que teníamos muchos elementos valiosísimos, tanto del paisaje como de la cultura de Ciudad Rodrigo. Teníamos toda esta serie de vías, que no las he mencionado por una cuestión de tiempo, pero existen unas vías de gran recorrido y existen una cantidad de vías pecuarias y sendas que han recorrido de manera histórica la ciudad, los pueblos de colonización. Existen muchos factores que tienen gran valor, pero al funcionar de una manera disgregada nos impiden a veces hacer como una lectura coherente y unitaria de lo que es la identidad de toda la ciudad. Y creo que eso nos parecía muy importante a la hora de generar un nuevo programa atractor de la ciudad, que alguien pudiese ir a Ciudad Rodrigo y hacer una lectura integral de todos los valores ambientales, culturales y sociales que tenía la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, empezamos detectando las vulnerabilidades y las oportunidades que teníamos en el territorio a raíz de este análisis y nos planteamos tres líneas estratégicas que tenían que discurrir en paralelo. O sea, una que tenía que ver con la protección ambiental, otra con la reactivación y la dinamización, esa aparición de nuevas actividades, y otra con la sensibilización y divulgación. Todas estas líneas dieron lugar a 18, me parece que son 18 acciones que van pues, desde una visión más estratégica, como puede ser desarrollar herramientas para gestionar el medio ambiente, a cosas que tienen más que ver con la divulgación o actuaciones más prácticas, como renaturalizar una zona de baño, por ejemplo, para la población. Y también contabilizamos los servicios ecosistémicos, cómo estaban a día de hoy. Es importante saber en qué punto te encuentras y hasta dónde puedes llegar a través de las acciones planteadas, ¿no? Que tienen que ver tanto con el aprovisionamiento, los recursos, los culturales y la regulación. Aquí vemos que a través de las acciones que hemos planteado, sobre todo mejoraríamos la parte de biodiversidad, mejoraríamos la parte del clima, del microclima, lo que estaba comentando ahora en Sevilla, y mejoraríamos la parte recreativa y cultural. Y, sobre todo, esta parte nos parece clave a la hora de trabajar con municipios de menos de 15.000 habitantes y, por tanto, con un presupuesto acotado, que es priorizar. O sea, teníamos que entender muy bien cuáles de las acciones que planteábamos tenían mayor viabilidad técnica, cuáles mayor viabilidad económica y cuáles de ellas tenían un impacto más transversal. Es decir, intentamos elegir aquellas que a través de una única acción pudiésemos mejorar los tres ejes en los que estábamos interesados: el social, el ambiental y el de sensibilización y el de dinamización. Entonces, con este mapa adelante, hablamos con el ayuntamiento y decidimos apostar por las acciones que tenían mayor viabilidad, tanto técnica como económica, y mayor, tengo que acabar, ¿no? Vale, entonces voy a pasarlas muy rápido. La primera tiene que ver con el control de vertidos, la delimitación de microreservas fluviales con las que se puede avanzar en la recuperación de especies, como por ejemplo la cigüeña negra, conectividad de la ciudad con el río. Hemos decidido que al menos desde todas las puertas de la ciudad debe haber una conexión directa con el río, la adecuación de las zonas de baño para la población. Y una de mis favoritas, que es la ruta del río Águeda, con la que este es el recorrido de la ruta, que a través de un único recorrido que se apoya en las vías ya existentes, tanto en el canal del Águeda que os he enseñado antes, como en las vías pecuarias y otras rutas de gran recorrido que ya están planteadas, simplemente les damos conectividad y ponemos unos puntos de conexión clave, y con ello logramos un recorrido circular de 28 kilómetros con el que creo que te puedes llevar una visión muy integral de Ciudad Rodrigo, ¿no? Este es uno de los pasos peatonales planteados como curiosidad entre donde estamos y la margen que vemos en la fotografía. Si quisiéramos ir andando tendríamos que caminar 10 kilómetros y, sin embargo, pues con una pasarela peatonal
podríamos dar conectividad a estos 2 núcleos rurales. Y bueno, estas son las intervenciones que habría que ejecutar simplemente para que esos 28 kilómetros pudieran tener conectividad. Así que bueno, lo que intentamos fomentar con esta estrategia es básicamente tener Ciudad Rodrigo mucho más atractivo, tanto para la biodiversidad, que vuelva la cigüeña negra, como para atraer a una nueva comunidad de visitantes que estén interesados pues, por su patrimonio natural y cultural. Gracias. Muchas gracias, Clara. Me temo que ya han tenido que retrasar un cuarto de hora el café por el retraso que llevamos acumulado. Así que no, nos quedamos sin tiempo para las preguntas. Os animo a que interceptéis a los ponentes durante el café si tenéis alguna pregunta. Siento abusar de vosotros, pero no ha habido otra opción. Daros las gracias por las ponencias que habéis presentado, por las experiencias que habéis compartido. Y bueno, pues nada, nos vamos a ir a tomar el café y luego continuamos. Gracias a todos.